Estás escuchando Camino, Verdad y Vida con el apóstol Mario Luis Suárez. Camino, Verdad y Vida. Bueno, yo quiero que usted me acompañe hoy en una escritura que está en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Capítulo 1, versos 9 al 11. Quiero hablar de el tema, el telema de Dios. Telema se escribe T-H-E-L-E-M-A. Telema. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Diga conmigo, del telema. En toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Amén. Cuando el apóstol Pablo escribe esta carta a los colosenses, Pablo se encontraba preso. Él estaba preso por causa del evangelio. Y hubo un hombre llamado Epafrodito. Y él fue y le lleva un reporte de la iglesia de Colosas. En ese reporte, él le dice al apóstol, apóstol, el trabajo que hiciste no fue en vano. Hay un fruto. Mira, tú estás preso acá, pero la palabra no. La palabra sigue implantándose en la vida, en el corazón de aquellos quienes recibieron de ti el primer mensaje de Cristo, de la salvación. Y ahora tenemos en Colosas una iglesia numerosa, llena de gente que están llenos del amor de Dios. Y entonces Pablo, cuando escucha esas palabras, él se alegra en el corazón y les escribe como respuesta a ese mensaje de Epafrodito, esta carta. Pero Pablo les dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, desde el día que oyeron que el reporte que traía Epafras, dice Pablo que desde el día en que él oyó aquello, empezó a orar de una manera diferente por ellos. Quizás Pablo había orado por la iglesia de una forma, pero Pablo dice, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes. No paré de orar por ustedes, no he parado. Y de pedir, y mira lo que Pablo pedía por la iglesia de Colosas, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. O sea, que ustedes puedan conocer el telema. Esa es la palabra voluntad en griego, el telema de Dios. Pero lo que quiero resaltar como punto inicial es que el apóstol Pablo, cuando escuchó que la iglesia estaba viva, que la iglesia era una iglesia unida, que había mucho amor en la congregación, él dijo, eso está muy, pero muy bueno, pero algo falta. Porque no hacemos nada con tener una iglesia que tengan amor, compañerismo, amistad, que sean todos unidos, pero que no esté caminando en el propósito de Dios. Y necesito que la iglesia que ya comenzó entienda
cuál es el llamado, la misión que tiene. Y por eso les dice, comencé a pedir a Dios para que ustedes sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es el telema de Dios? Yo me puse a pensar ayer, mientras preparaba esta palabra, porque claro, nosotros entendemos perfectamente la palabra voluntad. Nosotros sabemos que una voluntad pues es un deseo, pero ¿qué es la voluntad de Dios? Y entendí que no es solamente un simple deseo, porque Dios puede desear muchas cosas como usted las desea, pero la voluntad de Dios, escuche, es el supremo deseo. Es el deseo, la intencionalidad que está por encima de todo otro deseo y de toda otra intención. Es la suprema o es el supremo deseo de la divinidad de Dios, ¿verdad? Pero que es expresado, escuche, ese deseo es expresado por medio de un plan perfecto. Y ese plan en la Biblia se le llama el propósito eterno de Dios. Es decir, que no es solamente una aspiración de Dios, que Dios dice, ay, ojalá que lo que yo quiero se haga. No. Él determinó, desde antes de hacer todas las cosas, Él determinó un plan que es un propósito, lo llama el propósito eterno, porque todo lo que Dios hace tiene exactamente las mismas características y cualidades y la misma naturaleza que está en Él. O sea, Dios no te ama con el mismo tipo de amor con que tú amas a tu mamá, a tu papá. Dios te ama con un amor supremo, un amor que es eterno, porque no está condicionado a lo que me hagas o a lo que no me hagas, a lo que me dejo, a lo que no me des, sino que va por encima, trasciende. Por eso el amor de Dios es como Él es, eterno. Y por eso el amor no es algo que Dios tiene, sino que el amor es lo que Él es. Él es amor. Entonces, Dios es todo lo que Él expresa. Porque si Dios expresara algo que no está en Él o que no es Él, entonces hay algo aparte de Dios. Pero Dios, todo lo que expresa es lo que Él es. Por eso el propósito eterno es Dios mismo, expresándose de una manera activa desde la eternidad y por todos los tiempos. Para nosotros entender la eternidad de Dios es un poco complicado porque nosotros tenemos una mente limitada, temporal, que estamos acostumbrados a un punto de partida y a un punto final, pero Dios no. Porque cuando usted y todo esto comenzó, ya Él era. Y el día que usted deje de ser, Él seguirá siendo. Por eso el plan, el propósito, no es algo que tenga un principio y que tenga un final, sino que desde la eternidad Él se propuso, porque es Él mismo expresándose, y aunque todo lo que Él hace, lo hace en una temporalidad, sin embargo lo hace con su carácter eterno. Te lo voy a explicar de esta manera. Usted puede estar enfermo hoy y Dios te puede sanar. Entonces hay un momento donde tú sientes los síntomas de la enfermedad, vas al médico, te hacen el diagnóstico, sufres un ratico diciendo, ay, estoy enfermo, y el médico te dice, sí, pero es un cáncer, te vas a morir en 6 meses
y te pone un límite. Pero Dios de repente te alcanza con una palabra y te sana. Mi pregunta es, ¿cuándo te sanó? ¿Te sanó en el momento cuando ya estabas a punto de morir? No. Él te sanó desde antes que existieras tú. Porque todo lo que Él hace tiene un carácter como Él es, eterno. O sea que Dios no está planeando nada. Dios no está en este momento pensando, ¿cómo iré a hacer con fulanito? Dios no está en el cielo preocupado, ay, ¿qué irá a pasar con Venezuela? Usted sí, muchos no durmieron anoche. Pero ¿sabe qué? Dios no está improvisando ni planeando nada, porque ya todo Él lo hizo antes de que existiera. La Biblia, por ejemplo, dice, el Cordero, que Cristo es el Cordero, pero mira esto, dice inmolado desde la eternidad. Pero Cristo murió en la cruz hace 2000 años. Bueno, eso que nosotros vimos o hemos recibido de Cristo, su muerte en la cruz, aunque físicamente ocurrió hace 2000 años, sin embargo, desde la eternidad, antes de que todo existiera, ya el Cordero había sido inmolado. Porque si no, ¿cómo entonces el poder de la muerte de Jesús tuviera un poder retroactivo para perdonar lo que fue antes? Porque realmente la inmolación del Cordero no ocurrió el día en que Él fue clavado en la cruz, sino desde la eternidad. Cuando fue clavado en la cruz, Él lo único que hizo fue perfeccionar lo que ya Dios se había planeado. Y Él dijo, consumado es. Ahora, si la muerte en la cruz, por ejemplo, tiene un poder retroactivo, también tiene un poder proactivo, porque la cruz perdona hasta los pecados que no has cometido. Hasta cuando tú salgas de esta reunión pensando mal de alguien que te miró feo, hasta eso fue perdonado hace 2000 años, pero no solamente fue perdonado hace 2000 años, sino desde antes. ¿Me entiende? Ahora bien, por eso el supremo deseo de Dios, de la divinidad, todo Dios lo expresa a través de un plan, de un propósito que es eterno. A ver, toque al que está a su lado y dígale, Dios no está improvisando contigo. Dile, tranquilo, todo está fríamente calculado. Aleluya. Vamos, denle un aplauso al Rey eterno. Amén, 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 amén. Ahora, esto nos tiene que librar de muchas cosas que no tienen sentido para nosotros. Por eso la Biblia dice que el apóstol Pablo dice, cuando yo escuché que ustedes eran una iglesia que tenían mucho amor y que tenían mucha comunión entre ustedes, yo dije, voy a empezar a orar por la iglesia, dijo el apóstol Pablo, porque ellos necesitan conocer cuál es la voluntad, cuál es ese telema, cuál es ese plan, cuál es ese propósito que Dios tiene con ellos. ¿Por qué? Porque Él dice, para que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. O sea, conocer la voluntad de Dios requiere sabiduría de Dios y requiere inteligencia espiritual. La sabiduría es la capacidad de saber qué hacer. Eso es sabiduría. Cuando usted no tiene sabiduría, usted hace las cosas mal porque no sabe hacer exactamente lo que debería hacer. Entonces el problema es que usted está tratando de hacer cosas buenas y lo está solucionando con una sabiduría que no es la correcta. Porque Santiago habla en su carta y él dice, porque hay una sabiduría que es natural, animal
y diabólica. ¡Qué tremendo eso! Hay una sabiduría natural, animal y una sabiduría diabólica. Hay sabiduría para el mal, pero es una sabiduría diabólica. Hay una sabiduría animal que no se refiere a las fieras. Se refiere a la sabiduría de los hombres que actúan desde la maldad. Y hay una sabiduría humana, natural. Usted puede solucionar con cualquiera de esas sabidurías las cosas y los problemas que usted enfrenta. Pero si usted entiende que hay un propósito que trasciende, que hay un plan y que hay una voluntad, que hay un deseo de Dios para ti, entonces usted necesita una sabiduría que trasciende lo natural, lo animal y lo diabólico, y es la sabiduría de Dios. Porque cuando tú tienes la sabiduría de Dios, que te la da Él. Por eso Pablo dice, yo pido que ustedes sean llenos del conocimiento de su voluntad, porque el paquete viene completo. El paquete viene voluntad de Dios revelada y viene sabiduría para saber hacer lo que tienes que hacer en esa voluntad. ¿A usted no le ha pasado que usted está enfrentando una situación y usted dice, ¿qué hago? ¿Cuántos han pedido consejo alguna vez? A ver, levánteme la mano los que han pedido consejo. ¿Por qué usted pide consejo? Porque no sabe qué hacer. Y el no saber qué hacer es porque quizás usted tiene opciones o no tiene ninguna. Pero esas opciones, yo recuerdo como por ejemplo cuando a mí nos estafaron en nuestra casa. En nuestra familia nos estafaron. Bueno, entonces empezamos a buscar cómo cobrar. Mira, viajamos, peleábamos, orábamos. Yo hice de todo lo que usted se imagina. Y no sabía qué hacer para recuperar el dinero. No sabía qué hacer. No sabía qué hacer. Y entonces recuerdo que la última opción que me presentaron fue buscarme unos guajiros que le quemaran la casa a la señora, le secuestrara a la hija y le matara al esposo. Bueno, esa era una alternativa, ¿sí o no? Pero cuando tú no tienes sabiduría de Dios y tú estás desesperado, tú consideras cualquier opción. Y entonces, mi amado, cuando tú estás buscando la voluntad de Dios, hay un plan que trasciende todo eso, pero hay una sabiduría que se te va a revelar para que tú puedas obrar en ese plan. ¿Cuántos han escuchado hablar de la inteligencia artificial? ¿Quién sabe qué es la IA? Inteligencia artificial, a ver, ¿cuántos la usan? ¿Cuántos preparan la prédica con inteligencia artificial? ¿Sabes que la inteligencia artificial, cuando salió la inteligencia artificial, es un descubrimiento o un invento reciente? Pero desde la eternidad hay algo mejor, que se llama la inteligencia espiritual, que fue inventada antes de que se inventara todo. Ahora, yo le voy a explicar cómo es la inteligencia artificial para ver si usted más o menos me logra entender cómo es la inteligencia espiritual. Yo en estos días, hace unos meses atrás, iba para Valencia, iba de viaje, creo que a Colombia, y mi yerno me llevó. Y entonces él iba con un muchacho que es experto en inteligencia artificial. Y como yo no sabía, a mí me gusta la computación, pero tú sabes, uno ya está medio desinteresado en ciertas cosas. Entonces nos pusimos a hablar y me llamó la atención porque yo dije, bueno, este sabe, voy a salir de algunas dudas. Y duramos las 2 horas de aquí a Valencia hablando, entre otras cosas, de qué era la inteligencia artificial. Y entonces me dejó con
con la intriga y de una vez busqué ChatGPT. Me inscribí en ChatGPT y al final hasta ni me gustó. Total que no pagué más la suscripción porque dije, yo sé más que ChatGPT. Sí, en serio, de verdad. O sea, para lo que yo lo necesitaba, nunca duré como 2 meses tratando de que me solucionara el problema y no pude. No le voy a dar detalles que era lo que yo estaba buscando, porque no es el tema, pero luego me cambié a otra inteligencia artificial y esta sí funcionó. Gemini, muy bueno. Y entonces comencé a trabajar con Gemini y me di cuenta de que tareas en las que yo duraba horas, con Gemini, así se dice, Gemini, las hago en cuestión de pocos minutos. Por ejemplo, agarrar un texto, decirle, revísale toda la ortografía. Yo sé ortografía, yo lo puedo hacer. Yo estudié comunicación social. Y yo puedo hacer, divídeme esto en párrafos de 5 oraciones. Yo puedo ponerme a contar párrafos y buscar coherencia y dividir. Ponle títulos y subtítulos. Yo puedo titular y subtitular. Puedo hacer análisis. Yo lo puedo hacer. Pero hacer esa tarea me empleaba horas para tener un documento. Coloca los versículos bíblicos, lo primero en negrita, el texto en cursiva, una línea después de la otra. Eso yo lo puedo hacer, pero empleaba horas. Y con la inteligencia artificial logré que una tarea que me tomaba demasiado tiempo me la haga, pero nada de eso funciona sin algo. Eso no es así de gratis. ¿Cómo sabe la inteligencia artificial lo que tiene que hacer? Porque hay uno más inteligente que le dice qué tiene que hacer. Y tú tienes que elaborar algo que en ese lenguaje se llama prompt, que es una orden. Tú le tienes que decir, toma el párrafo y hazle esto, ponle la... Y tienes que darle, mira, el prompt para que me haga la tarea, no sé, tiene como 2 páginas de detalles y detalles y detalles y detalles para que me pueda hacer la tarea. ¿Por qué le explico esto? Porque la inteligencia espiritual, señores, es el Espíritu de Dios obrando en tu corazón con todo el recurso que está en Dios, con toda la sabiduría, el conocimiento de Dios del pasado, del presente, del futuro, con el conocimiento de Dios exactamente de qué es lo que Dios que te formó a ti quiere contigo y hacia dónde quiere que vayas. Y cuando tú te enfrentas con algo, tú necesitas darle el prompt, que es la oración. Señor, enséñame qué tengo que hacer. Y tú te rindes al Señor y entonces el Espíritu Santo en un segundo hace lo que te puede costar a ti toda la vida sin lograrlo. Porque eso es lo que Dios hace. Ahora, escúchame esto. La Biblia dice que cuando tú tienes el conocimiento de su voluntad, escucha, cuando tú entiendes lo que Dios quiere y cuando sobre ti se derraman estas 2 cosas, la sabiduría y la inteligencia no artificial, sino espiritual, que es mejor, entonces el verso 10 dice lo que vas a lograr. Tú vas a andar como es digno. Porque si usted no está caminando en la voluntad de Dios, usted puede ser un creyente, crees en Cristo, pero no estás haciendo lo que a Él le gusta que tú hagas o lo que Él quiere que tú hagas.
entonces tú vas a caminar indignamente. ¿Por qué indignamente? Porque Dios dice, oye, yo te creé a ti para que hicieras esto. Te salvé, te perdoné. Ahora tú eres salvo, eres perdonado, pero estás haciendo lo que te da la gana. Eso no es digno. Porque para eso yo no te hice. Entonces, cuando tú tienes el conocimiento de la voluntad de Dios y cuando tú tienes la sabiduría, la revelación del cómo hacer las cosas y la inteligencia espiritual, la capacidad de poder generar dentro del plan la estrategia correcta de parte de Dios, entonces tú vas a caminar como es digno. Y no solamente vas a caminar como es digno, sino que dice aquí, agradándole en todo. Dios se va a sentir contento contigo. ¿Ah? ¿Y qué pasa cuando usted tiene a su papá contento? Le compra los zapatos Nike, le da el carro. Aleluya. ¿O no? ¿Qué pasa cuando papá está bravo? Ahora mira esto. Agradándole en todo. Pero no solamente eso. Dice, llevando fruto en toda buena obra. Porque hay gente que da fruto, pero en cosas malas. Hay gente que es muy fructífera, pero en algo que Dios no lo llama bueno. Entonces puedes llevar fruto en toda buena obra y además crecerás en el conocimiento de Él. Porque mientras más conozca lo que a Él le agrada, lo que Él quiere, lo que a Él le gusta, lo estás conociendo más a Él porque Él es igual a aquello que Él quiere. Aleluya. Y no solo eso, el verso 11 dice que estarás fortalecido. Haga así, diga conmigo, fortalecido con todo poder. Diga con todo poder. Con poder espiritual, con poder de Dios, con poder físico incluso. Porque te vas a levantar cada mañana. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Ah? ¿Quién contra mí? Si el Señor está conmigo. Porque estás haciendo su voluntad. Vas a tener ganas de vivir. Ya no vas a tener ganas de andar deprimido, tirándote en una cama, dejando que los días te pasen, sino que te vas a levantar temprano en la mañana fortalecido en su voluntad. Aleluya. Fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. No con tu fuerza. Para toda paciencia y longanimidad. O sea que no importa si te vienen momentos malos, porque es que ahí es donde se confunde la gente. Es muy fácil desviarse y no entender que aunque Dios tiene un plan, pueden ocurrir cosas que no son las mejores. Pero tú estás habilitado por algo que está por encima de eso. No sé si me estás entendiendo. Mira, Efesios 1:11 dice, en Él, en el Señor, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito. Dile que está a tu lado, tú fuiste predestinado conforme al propósito. ¿Pero a cuál propósito? Al propósito de aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O sea, aquí está hablando que tú fuiste predestinado. Ahora, predestinado no quiere decir predeterminado. Porque la palabra predestinado lo que está diciendo es que tu destino, ya de antemano Dios dijo cuál debería ser. El problema es que si tú llegas allá, no es cosa de Dios. Porque Dios predestinó algo para ti, según el propósito eterno. Dios dijo, bueno, tú formas parte de esto y yo quiero que tú vayas hasta allá. Es como un boleto de avión.
Cuando tú tienes un boleto de avión en la mano, ya tú estás predestinado. Si el boleto dice que el sábado a las 11 de la mañana usted está saliendo rumbo a España y su hora de llegada es, qué sé yo, a las 3 de la tarde, entonces ya usted tiene el boleto en la mano y usted está predestinado. Ya tu destino está dicho. El problema es que tú tomes el avión. Te levantaste tarde. Chocaste en la carretera. No llegaste a tiempo al aeropuerto. Entonces ese destino se puede alterar, aunque de antemano ya tú tenías el boleto. Entonces la voluntad de Dios no quiere decir que usted, todo lo que está viviendo es porque Dios así lo quiso. No, señor. Hay cosas que te suceden que Dios no las quiso nunca. ¿Y por qué me pasaron entonces? Por la maldad del hombre, o por la tuya o por la de alguien más. Pero ¿por qué me tuvo que pasar esto a mí? Por ejemplo, gente que fue abusada. Quizás eras un niño y tú puedes vivir amargado diciendo, ¿por qué me pasó esto a mí? Bueno, es muy difícil darle una respuesta a esa pregunta. Pero lo que sí te puedo asegurar es que aunque tú no puedes cambiar el curso de lo que pasó, tú sí puedes cambiar el curso de lo que tú vas a hacer. Porque aunque Dios tiene un propósito, dentro de ese propósito nunca estuvo en el deseo de Dios que te pasara eso, pero sí estaba previsto que si te pasaba, entonces Él te puede dar la salida para que tu vida de aquí en adelante, habiéndolo conocido a Él, no esté marcada por lo que te sucedió, sino por lo que Él tiene planeado para ti. Voy adelante con esto. La voluntad de Dios tiene dos aspectos. Un aspecto global, general, que es inalterable. Por ejemplo, como dice Juan 6:38, dice, Jesús decía esto, porque yo he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre. Mira, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Está diciendo, la voluntad del Padre, lo que Él desea por encima de todas las cosas, es que todo el que vea al Hijo crea en Él para que pueda tener vida eterna. Se salve. Eso es la voluntad, diga, global. Amén. Segunda de Pedro 3:9, voluntad global. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. ¿Por qué el Señor no ha venido todavía? Porque es paciente para con nosotros. Escucha, no queriendo, telema, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Piensa en la persona más mala que en su mente venga en este momento, no diga su nombre. Bueno, la voluntad de Dios es que esa persona no se muera, no vaya al infierno, sino que proceda al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios. Ahora, ¿se va a salvar esa persona? No depende de Dios. Porque la voluntad de Él es que la persona proceda. Ahora, si procede o no, no depende de la voluntad de Dios, sino de la voluntad de esa persona. Igual que de la tuya. Dios respeta tu voluntad, aunque Él tiene la suya. Dios nunca va a actuar en contra de tu voluntad. Quizás Él va a forzar de alguna manera tu vida a que accedas a su voluntad. Te va a convencer en el camino, pero nunca va a hacer algo en contra de tu
voluntad. Porque la voluntad de Dios es que tú procedas por fe, por convicción, al arrepentimiento. Tremendo. Entonces esa es la voluntad, digamos, global. La voluntad global de Dios implica muchas cosas. Toda la historia de la humanidad, lo que ha pasado al final, todo lo que ha sucedido a lo largo de los tiempos, todo va derivando en algo, en que viene Cristo por segunda vez, que se va a manifestar un anticristo, qué sé yo, y todo lo que la Biblia dice y todo lo que ya está predicho en el Apocalipsis, eso va a suceder tal y cual, pero en el transcurso vas tú caminando con Él y Dios tiene un diseño contigo, un plan contigo. Entonces hay un aspecto global, pero también hay un aspecto individual. Levanta tu mano por un momento. Porque dentro de ese plan eterno y global, Dios te ha considerado a ti como su hijo porque tiene un plan, un diseño contigo que no es aislado, sino que está totalmente conectado dentro de ese propósito global. Tú eres parte de un gran rompecabezas divino que fue hecho desde la eternidad, pero eres pieza valiosa para Dios en esto. Ese plan contigo es parte del propósito eterno, no es aparte, sino que es parte. Eres parte de algo que Dios diseñó desde la eternidad. Y entonces por eso quiero terminar en esta mañana hablándote de este versículo en Romanos 12, 2. Porque la Biblia dice: no os conforméis a este siglo. O sea, no tomes la forma de este mundo. No os conforméis a este siglo. No te vuelvas loco queriendo hacer las cosas como las hace el mundo. O no quieras ser como es el mundo. No quieras pensar como piensa el mundo. Sino transformados. Tú tienes que ser transformado por medio de la renovación de tu entendimiento. Dios te va a renovar tu manera de entender las cosas. Cuando Dios te revela su voluntad, a ti te cambia el panorama. Mira, había una mujer que era la esposa de Isaac y ella oraba porque no podía tener hijos. Y ella decía: Señor, dame un hijo, porque si no me voy a morir, Señor, qué maldición tan grande no tener hijos. Y se quería quitar la vida, dice que se quería quitar la vida. ¿Por qué? Porque tenía un problema. Porque la gente le decía: ¿no tienes hijos? A ti como que Dios te dejó de lado. Eso del plan de Dios contigo como que es mentira. Puro Dios, 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 Dios. ¿Y dónde está tu Dios? Cuando a mí me dio el infarto, yo estaba en Cartagena. Yo estaba en un centro comercial y de repente empiezo a sudar y a sentir el dolor. Y yo dije: esto es un infarto. Y yo estaba justamente en el centro comercial, en una puerta que decía primeros auxilios. Entonces yo toco la puerta. Sale el médico. Me dice: buenas tardes, sí, a su orden. Le digo: ¿cómo está, doctor? Mire, ¿necesita algo? Sí, es que me está dando un infarto para que por favor me atienda. ¿En serio? Y el médico me dice: ¿qué? Sí, doctor, me está dando un infarto. Y yo todo sudado, como si hubiera corrido kilómetros. Y entonces el médico me dice: bueno, pase adelante, siéntese en la camilla. Y me acostó en la camilla, me quito la camisa y de una vez empieza a ocultarme. Ya va. ¡Ambulancia! Aquí hay uno con un infarto. Me atienden en el hospital, me hicieron un procedimiento y a mi esposa le hicieron firmar un documento diciendo que me iban a colocar unos medicamentos que podía tener un efecto secundario, me podía salvar del coágulo, pero la sangre se iba a poner tan diluida que me podía dar hasta un derrame cerebral, y ellos la hicieron firmar a ella de que ella estaba al tanto de eso y que aceptaba el riesgo.
Entonces me metieron en una sala. Ella no supo más de mí hasta el otro día. Y me colocaron un medicamento. Yo me quedé dormido. Cuando abrí los ojos al día siguiente, gracias Señor, estoy vivo. Y estaba allí en la cama. De repente llega un hombre y dice, buenos días, buenos días. Ah, usted es el paciente venezolano que tenemos acá en el hospital. Sí, señor. Ah, qué bueno, me dice. ¿Y a qué se dedica el señor? Yo le digo, yo soy pastor. ¡Pastor! ¡Ay, Dios mío! Me dice, mira cómo te tiene tu jefe. ¿Todavía crees en Dios? Mira cómo te tiene el jefecito ese tuyo. Me dice el director del hospital. Entonces yo le digo, doctor, para que usted vea cómo me tiene mi jefe. Mire, porque el infarto fue por mi desorden de alimentación, de vida, de lo que sea. Pero el que yo esté vivo hablando con usted no se debe ni siquiera a ustedes, se debe a él que quiso que yo estuviera vivo. Mire cómo me tiene mi jefe. Entonces esta mujer en la Biblia andaba para acá, para allá y ella decía, quítame la vida, Señor, porque no tengo hijos. Entonces de pronto queda embarazada. Pero resulta que Dios no le dio uno, porque Dios siempre te da más. Dígale que está a su lado, Dios siempre te da más. Él es abundante. Entonces le metió 2 en la barriga. Ay, cuando se le fue el periodo ella estaba contenta. ¡Aleluya! ¿Ah? Pero cuando empezaron a crecer esos muchachitos, mira, era Chucky con la monja ahí peleando adentro. Mira, eso era, Dios mío, no hay nada más horrible que una pelea de fetos. ¿Tú te imaginas que lo agarra por el pescuezo y como son así todos resbalosos, sale así, le pegaba? ¡Ay! Decía la mamá. Bueno, yo no sé, me estoy imaginando muchas cosas. Lo cierto es que, bueno, esos se estaban matando ahí adentro. Y la pelea, ¿sabe por qué era? Por el propósito de Dios. Ahora, esta mujer que hacía unos meses atrás estaba diciendo, me voy a matar porque no tengo hijos, ahora decía, me voy a matar porque tengo 2 hijos. No, ella no sabía que tenía 2. Me voy a matar porque este muchacho, ella pensaba que era 1, me va a matar a mí. ¿Para qué vale la pena seguir viviendo? Y entonces hizo algo. Metió el prompt. Inteligencia espiritual. Se fue a que el Señor oró. Y le dijo, Señor, no entiendo nada, ayúdame. Y la inteligencia espiritual, el Espíritu Santo empezó a hacer el trabajo. Y a ella se le revela. Y Dios le habla. ¿Ah? Y Dios le dice, hija, lo que pasa es que tú crees que tú tienes un muchacho rebelde. No, no tienes 1, tienes 2. y no son 2 muchachos rebeldes. Lo que pasa es que ellos, le dijo esto, 2 naciones hay en tu vientre. No tienes un hijo, tienes 2 naciones. No tienes un muchacho peleando, tienes millones de personas encapsuladas en uno de ellos y millones de personas en otro peleando por una primogenitura. Y cuando ella lo entendió, Dios le dijo, pero el mayor servirá al menor. Ella entendió todo lo demás, entendió que el primogénito no iba a ser el primero que naciera, sino el segundo, y que todo el plan de Dios estaba dirigido a levantar una nación. Y se aguantó su pelea de fetos con toda la felicidad. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes la revelación de la voluntad de Dios, ya no te quieres matar, ya no quieres suicidarte, no quieres matar a la suegra ni a nadie. Quieres vivir para el Señor y hacer lo que Él quiere contigo. ¡Aleluya! Vamos, dale un aplauso al Rey. Entonces, termino.
No te conformes a este siglo, no quieras ser como es este mundo, sino transfórmate por la renovación de tu entendimiento. Viene una renovación de tu entendimiento. Dios te va a hablar lo que quiere contigo. Él te va a mostrar tu plan, el plan contigo, el plan para tu casa, el plan para tu esposa, el plan para tu marido, el plan para tus hijos, el plan para toda tu familia, el plan para Venezuela, el plan para esta nación. Dios te lo va a revelar para que tú camines haciendo su voluntad. Se te va a renovar el entendimiento, aleluya, para que tú compruebes, dice aquí, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo nos dice que la voluntad de Dios tiene 4 características. Tranquilo que no me va a tomar una hora. Solo se lo voy a mencionar. Número 1, dice la buena voluntad es buena. La voluntad de Dios siempre va a ser buena. Número 2, dice agradable. Número 3 dice perfecta. Pero número 4 dice que es comprobable, para que comprobéis. Déjame explicarte esto rápido. ¿Por qué la voluntad de Dios es buena? Bueno, porque la palabra bueno que se utiliza aquí, que es la palabra ágatos, describe aquello que siendo bueno en su carácter o en su constitución, en su naturaleza, es beneficioso en sus efectos. Esto no necesariamente quiere decir que es bonita, ni honrosa, ni hermosa en su forma, sino en su resultado. O sea, que a ti te van a pasar cosas que no son nada bonitas. Cuando yo tenía 12 años, mi papá murió. Mi mamá quedó viuda a los 36. Yo siempre cuento esto porque cuando veníamos del hospital, mi mamá me pregunta, ¿y ahora qué vamos a hacer? Yo tenía 12 años, ella 36. Me llevaba 3 veces la edad y ella me preguntaba a mí qué íbamos a hacer. Yo no sé. Si no sabe usted, ¿cómo voy a saber yo? Pero ella lo preguntó no por otra cosa, sino porque estaba desesperada. Porque cuando tú no entiendes la voluntad de Dios, todo es una tragedia. Pero la voluntad de Dios es buena. Ahora, la voluntad de Dios es que mi papá se muriera. Bueno, mi amado, todos nos vamos a morir. ¿Sí o no? Dile que está a tu lado, te vas a morir. No sé si sea hoy, pero es algo seguro. Pero tú tienes vida eterna. Dígale así, pero tienes vida eterna. Se va a morir lo de afuera, pero lo de adentro está vivo. Pero ahora, si por el plan, si por el propósito, era necesario que mi padre muriera en esa fecha, y Dios así lo permitió, en esa fecha Dios también la aprovechó para que nosotros le conociéramos. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Porque la voluntad de Dios es buena. Eso no quiere decir que sea bonito al principio, pero es buena porque al final, levanta tu mano, al final, no importa lo que puedas estar pasando ahora, al final siempre habrá algo glorioso. Vamos a darle ese aplauso al Rey. Pero la voluntad de Dios no solo es buena, es agradable. ¿Por qué es agradable, mi amado? Aquí hay algo tremendo. En el original no dice que es agradable, dice que es bien agradable. Es bien agradable. Ahora, a mí me robaron, me estafaron y eso no fue nada agradable. Pero ¿sabe qué es bien agradable? Entender lo que Dios hizo después. Y no con el dinero, porque yo nunca más vi la plata.
A lo mejor se la rumbeó el que se la robó. Bueno, es probable. Pero no me amargué por eso. Porque entendí que Dios permitió aquello para hacer algo en nuestra familia, en nuestras vidas. Y todo resultó que yo estoy agradecido hasta tener que decirle, Señor, gracias porque me robaron. Porque si no me hubieran robado, tú no hubieras manifestado lo que hiciste en mi vida de la forma como lo hiciste. Parece loco lo que estoy diciendo, pero la voluntad de Dios es muy agradable, bien agradable, es placentera. Eso significa euarestos. Eu significa bueno y arestos significa agradable. O sea, es bien agradable. Euarestos es placentera. Levanta tus manos. Diga conmigo, aunque hoy me sienta deprimido o amargado o triste o confundido, voy a terminar agradecido del Señor porque Él me va a revelar su perfecta, buena y agradable voluntad en mi vida. Es gratificante, te va a producir acción de gracia. Terminarás diciéndole gracias, Señor. Y aceptable, terminarás aceptándola toda. Salmo 48 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Va a llegar un día donde tú vas a decir eso. Vas a levantar tus manos y le vas a decir el Salmo 48 al Señor. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Porque Él es la ley, Él es Cristo. La ley de vida está en tu corazón. Juan 4:34 Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi comida. ¿Cuántos tienen hambre? ¿Ah? ¿Cuánto le provocaría un churrasco así de grueso? Una buena ensalada, quesito de mano, cachapa. Bueno, le provoca, ¿verdad? Porque usted le da hambre. Pero Jesús dijo, ¿sabe qué es lo que a mí me sacia? No es un bistec. Mi comida, yo me deleito como cuando como. Yo me deleito, me nutro haciendo la voluntad de Dios. Es perfecta. La voluntad de Dios es buena, agradable y es perfecta porque la palabra teleios significa que te lleva al pleno cumplimiento del propósito en madurez. Vas a terminar perfeccionado tú. Y por último, es comprobable. Filipenses 2:13, y póngase de pie. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Levanta tus manos. Dios va a provocar algo dentro de tu corazón, el querer. Y aunque el querer es una buena intención, sin embargo, el hacer no tiene nada que ver con el querer. El querer es lo primero que Dios pone. Pero en su voluntad no solamente está el querer, está el hacer. Levanta esas manos y diga conmigo, Dios hará todo aquello que me dijo que haría en mi vida. Él va a levantar tu casa, Él va a levantar tu vida,
Él va a levantar tu hogar, Él va a levantar tu matrimonio, Él va a levantar tus finanzas, Él va a levantar tu ministerio, Él va a levantar el llamado que puso en tu vida. Tus hijos le servirán a Dios, tu hogar le servirá al Señor. Todo es hecho por medio de Él y para Él. La voluntad de Dios se manifestará en tu vida. Tú le servirás porque Él va a poner un vivo deseo de amarle, de servirle, de hacer. Él pone el querer y Él pone el hacer por su buena voluntad. Levanta las manos. Dice, dice Primera de Juan 5:14. Primera de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos según su voluntad, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Cuando tú pides algo que está dentro de su diseño, dentro de su voluntad, dentro de su plan, dentro de su propósito, Él proveerá todo el recurso del cielo y de la tierra para que tú hagas aquello, para que tú puedas caminar en ese diseño, en ese propósito. Viene la asignación más gloriosa de los recursos de Dios para los que hacen su voluntad. Viene la asignación de puertas abiertas. Puertas que estaban cerradas se van a abrir para aquellos que están en la búsqueda de la voluntad de Dios, para aquellos que quieren obrar en Él, para aquellos que quieren actuar en Él, para aquellos que quieren servirle a Él. Viene la asignación de recursos más gloriosa y más loca y más poderosa de lo que hayas visto, lo que hayas vivido. Aleluya. Vamos, denle un aplauso al Rey eterno, al Rey poderoso, al Jesús de la gloria. Aleluya. Contáctanos a través de nuestra página web www.cddministerio.com. Camino, verdad y vida.